Enrique Bedoya, visión primaria de este tema para ir ya con la Federación de Cafeteros. Diana, primero tenemos el talento, usted lo dijo, son más de 11 millones de colombianos que viven en la ruralidad y yo quiero hacer énfasis en lo siguiente, 5.8 millones son mujeres y ahí hay una capacidad enorme de emprendimiento. Segundo, tenemos la tierra, una frontera agrícola de más de 40 millones de hectáreas. Tenemos el agua, pero ¿qué nos falta? Nos falta, como usted lo dijo al principio de este programa, un régimen laboral propio para el campo para dignificar al trabajador rural. Nos falta una verdadera inversión en carreteras y qué bueno que aprovechen los gobernadores y los alcaldes la ley de regalías, pero para que se vean las máquinas, como decía el ministro en su primera intervención, inaugurando las vías y generando empleo porque eso contribuye a la reactivación. Cada 1.000 millones de pesos de construcción de vías terciarias genera 290 empleos. Tercero, necesitamos seguridad jurídica para la inversión. Hoy estuve con la misión de internacionalización que me invitaron a hablarles de agricultura y les decía, los inversionistas nacionales y extranjeros no vienen al país porque acá hay unas cuestiones jurídicas que no están aclaradas sobre el concepto de extinción de dominio, sobre el contexto de expropiación. Eso hay que dárselo a la ruralidad. Y algo muy importante que mencionó el ministro, recursos. Porque como dicen, obras son amores y esto se ve con plata. Entonces yo sí quiero aprovechar este espacio nuevamente para decirle algo al ministro, que él ya lo sabe, a los congresistas y a quienes nos oyen. Desde la SAC, el día de ayer, le enviamos al Congreso de la República, a la bancada de mujeres, 4 propuestas. La primera, 200.000 millones de pesos en el presupuesto general de la Nación para el 2021 para fomentar los programas de emprendimiento de las mujeres rurales. Segundo, 300.000 millones de pesos para los subsidios a la tasa de interés que puedan beneficiar a más de 160.000 productores, como lo ha dicho el ministro, con recursos de crédito. Que era lo que le hablaba al ministro ahorita de ese tema de subsidiar esa tasa para los pequeños, así fuera por una sola vez, que es importante. Ha pedido un montón de cosas, ministro. Reforma laboral para el campo, que me parece interesante que debatamos ahorita sobre eso. A ver, Nicolás, en todo esto, que es básicamente lo que es la agricultura por contratos, es lograr esa unión de campesinos con la garantía de que puedan vender sin intermediarios, si se requiere un régimen laboral específico para el campo. La ley de tierras también. Siga usted. Todo esto que está pidiendo para los emprendimientos de mujeres rurales. ¿Por qué? Porque no ha habido nunca un programa de emprendimiento de mujeres rurales serio en el país a través de los años. Y son 5.8 millones de personas que son el motor, no solamente de los hogares de la ruralidad, sino también de la capacidad de generación de ingresos alternativos. El recurso para fortalecer el ICA, 142.000 billones, porque aquí todo el mundo se queja. Visibilidad en los mercados internacionales, que cómo vamos a cuidar que no llegue el HLB, que cómo vamos a llegar que no llegue la aftosa. Pues hay que darle recursos para fortalecer talento y laboratorios. Y algo muy importante, el seguro agropecuario, para que los pequeños productores no queden al vaivén de los vientos, de los problemas del clima y tengan cómo asegurar sus cosechas. Por eso yo le hablaba siempre al presidente de 3 billones de pesos para el sector. Eso no es carreta, como me dijo un exministro hoy, que es que las cifras las sacamos del sombrero. Por el contrario, aquí estamos pensando en lo que necesita el campo. Y como lo dijo el ministro, el campo le cumplió a Colombia. Es momento que Colombia le cumpla al campo. Ahora, doctor Bedoya, ya digamos que el plan, ya el ministerio tiene los planes para los emprendimientos de las mujeres rurales. ¿Por qué se requeriría otro? Por una razón, porque es que no tienen presupuesto. El presupuesto que se le dedica a esto, nosotros le hemos dicho al ministro, a la vicepresidente, hay que coger recursos del Fondo Emprender del SENA, hay que coger recursos de impulso, pero el Ministerio de Agricultura debería tener una batería con 200.000 millones de pesos. No es suficiente para esas 5 millones de mujeres, pero sí para empezar. Y algo que también dijo el ministro, que ojalá estas cosas se vuelvan política de Estado, porque esto no puede ser un esfuerzo de un año, tiene que ser un esfuerzo y un compromiso verdadero con la mujer del campo, porque son cosas obvias que necesita el campo y son problemas muy evidentes. El primero de ellos, el tema de la informalidad laboral. Indudablemente ese es un asunto que es inaceptable. Una tasa de informalidad laboral del 86% en la ruralidad no tiene ningún sentido. El segundo de ellos, la prioridad para el tema de las carreteras y los bienes públicos. El déficit es bien sabido por todos. Hay una deuda histórica al Estado que se debe compensar. Tercero, la educación. La educación para garantizar ese cambio de mentalidad de los productores y que vean esto como una oportunidad de negocio. Hay que vender para producir y no para producir y no producir para vender. Cuarto, el tema de mujer rural también es indispensable.
motor de emprendimiento, capacidad de liderar los hogares de la ruralidad. Y finalmente, el tema del presupuesto. Yo creo que hay unos elementos que tal vez el único que podría tener dificultades por un tema fiscal es el presupuestal, pero en los demás no es un problema de ideologías, son problemas que son evidentes y si existe la voluntad política. Y por eso el ICP lo hizo, no solamente con el gobierno, sino con los partidos de todas las vertientes para buscar un acuerdo que realmente contribuya a que el campo sea una ventana de oportunidad. Miren, ahí es donde vienen dos aspectos que son fundamentales. Uno, el tema de la empresarización del campo. ¿Por qué? Porque eso es un tema de conocimiento del mercado. El ministro lo decía muy bien al principio de este programa. ¿Cómo logramos nosotros competirle a Perú, a Chile, a México, con productos que ya están llegando a mercados como el de Emiratos Árabes Unidos y nosotros no? Entonces hay un tema de conocimiento de mercados y la iniciativa del productor de ir más allá del mercado local. Segundo, el tema de las herramientas que tiene el gobierno por parte de la UPRA, los mapas de aptitud de la tierra, y ahí es donde vienen ya las posibilidades de atraer esa inversión, no solamente nacional, sino extranjera, para poder diversificar esos portafolios. Pero yo le quiero dar un buen dato. Ya tuvimos el primer container de limón Tahití que llegó a los Emiratos Árabes, salió la piña hoy para Canadá, está saliendo la carne de cerdo para Angola, el aguacate ya llegó a la China, ya llegó a Japón, y entonces ya empieza el portafolio. Con el aguacate nos fue bien, ¿no? Y con el aguacate nos fue bien. Ya empieza el portafolio a expandirse. No obstante, ahí sí, como dicen, al César lo que es del César, el café, el banano, las flores, siguen siendo los que dominan el portafolio del sector agropecuario, pero hay posibilidades de exportación en otros productos. Y por eso es que necesitamos un ICA fuerte. Y esto del presupuesto no es carreta, porque para eso se necesita músculo con la capacidad de diversificar la oferta exportable que tiene el país. Y un elemento final, Diana, el tema del cannabis medicinal. Eso también es agropecuario. Usted y yo lo hemos conversado. A las empresas que está afiliada a la SAC, que en el municipio de Pesca genera 260 empleos y la gran mayoría de ellos son formales y mujeres. De tal manera que en eso el gobierno también tiene que ser mucho más ágil para que podamos contribuir a esa diversificación de exportaciones.